tardes. Estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos ustedes, a esas almas despiertas en búsqueda de la palabra de Dios, y los invitamos a que hagan una oración con nosotros, ¿verdad, pastor? Claro que sí, tú eres. En el nombre de Jesús te damos gracias por este programa radical, porque tú transformas y cambias vida a través de tu sana palabra. Te pedimos que tú nos sigas guiando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Y bueno, estamos celebrando nuestra antesala número 46. Le damos gracias y a todos ustedes que están con nosotros desde que se empezó este proyecto. Gracias. Pastor, estas personas nos pueden seguir a través de estas plataformas. Allá abajo están los hashtags. Pero a mí me gusta una frase que dice usted. Claro que sí, ¿verdad? Que siga usted orando por nuestro ministerio. No les pedimos ofrendas monetarias, sino que su apoyo en oración para que esta palabra sana pueda llegar a muchos lugares en la faz de la tierra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, amén. Vamos a empezar. Pastor, aquí el tema de hoy es: ¿qué predicó Jesús en el infierno? Wow, es un tema muy interesante, ¿verdad? A muchos les va a llamar la atención, pero vamos a descubrirlo a través de esta antesala. ¿Qué les parece? Así es, pastor. ¿Y qué nos puede decir Primera de Pedro 3, del 18 al 20? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión, en los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en el cual en pocas es saber 8 almas fueron salvas por el agua. Wow, pastor, esto está tremendo. Bueno, este es nuestro, digamos, la palabra central, ¿verdad? Pero antes de resolver este tema, ¿verdad? Para descubrir qué fue lo que predicó Jesús en el infierno, hay muchas teorías, pastor. Hay muchas personas que dicen que Jesús no fue al infierno, que Dios fue directo al cielo, pero vamos a ver qué pasó en la crucifixión de Cristo. Bueno, ¿qué dice Mateos, pastor? Mateos 27, del 51 al 53. Bueno, ahí nos cuenta la historia, ¿verdad? Dice: he aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló y las rocas se hendieron. Y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron los sepulcros después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Wow. Pastor, esta parte que dicen que se abrieron los sepulcros, eso es espiritual, ¿correcto? Bueno, no realmente, eso sucedió. Hubo personas que resucitaron juntamente con Jesús. Eso se llama el primer fruto, las primeras primicias. Después vinieron las segundas en Pentecostés. Cuando usted cosecha algo, hermano, por ejemplo, usted siembra higos, porque es muy común los higos en Israel, ¿verdad? El árbol produce unos primeros frutos y después viene otra producción más grande, ¿verdad? Y eso se le llama las primicias de la resurrección. Oh, ok. Wow, tremendo. Y entonces, pero hay gente que creen que fueron como zombies, que salieron de los sepulcros así como zombies. No, esas personas salieron del seno de Abraham y tomaron el cuerpo que estaba en esos sepulcros temporalmente para salir a la tierra, para demostrar la resurrección y el poder de Dios, que era mucho, ¿verdad? Porque sucedieron muchas cosas. Dice que la parte de la tierra se hundió y tembló tan fuerte que el gran velo del templo se rasgó, y para rasgar el velo se necesitaban 2 animales grandes, 2 yuntas grandes, 2 bueyes jalándolos de un lado a otro para romperlo, y sin embargo este velo se rompió
de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Fue algo que Dios lo rompió de arriba hacia abajo, algo milagroso, algo y que es inexplicable en la física. Imagínense, bueno, hoy vamos a ver muchos velos rotos, pastor, a través de ese ojo mágico donde nos está viendo las personas. Van a ser abiertos muchos velos, ¿verdad, pastor? Claro que sí, esperamos que Dios le pueda quitar ese velo y ustedes puedan ver con claridad las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para que usted esté nutrido en las palabras de Jesús. Pastor, hay una parte en la crucifixión de Cristo que habían dos ladrones, ¿verdad? Y uno, o sea, al principio los dos ladrones le decían a Jesús, si eres hijo de Dios, bájate a ti mismo y esas cosas, pero después hubo uno que empezó como a defender a Jesús, diciéndole, oye, al otro ladrón, nosotros sí merecemos morir, él no ha hecho nada. Y él se voltea y le dice, Jesús, yo sí creo, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces cuando Jesús le dice eso al ladrón, mucha gente, por eso es que dice que Jesús no fue al infierno, porque dicen que él dijo, hoy mismo estarás en el cielo o en el paraíso, pues. Bueno, esa es una palabra que usa Jesús. No está hablando de Jesús de un reloj de 24 horas, está hablando de un evento inmediato al usar esas palabras en griego. No quiere decir que hoy mismo, porque también dice, muchas veces Jesús lo mencionó en otras ocasiones, que iban a pasar ciertos sucesos hoy mismo, pero se refiere a un periodo que viene muy adelante, no viene en un término de un reloj de 24 horas, que el ladrón va a estar muy pronto con él en el paraíso, porque él tenía que hacer ciertas cosas antes de estar en el paraíso. Quizás pues está correcto lo que dice la Biblia, se lo voy a explicar por qué teológicamente, y muchos no lo entienden. Dice, no, pues aquí dice que Jesús va a estar conmigo el mismo día. Pues sí va a estar el mismo día, porque al tú pasar a la eternidad, el tiempo se detiene. Entonces Jesús ya se tardó otros 3 días en el inframundo y ya regresó allá y estaba con él el mismo día, porque ya no hay tiempo. Ya, es entendible esa parte. ¿Me entiendes? Sí. Pastor, ¿y qué dice Lucas 23? Lucas 23, al 43. Bueno, dice, nosotros a la verdad justamente por recibirnos merecimos vuestros hechos, mas ninguno mal hizo. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al decirle eso, pues sí, Jesús me dice que está conmigo. De cierto estará conmigo. Y no quiere decir que hoy mismo, Él ya está conmigo dentro de mí. ¿Por qué? Porque al estar Él dentro de mí, Él pasa y yo paso a esa unión que va a ser en las bodas del Cordero y vamos a estar juntos una eternidad, en una sola carne. Amén. Ok, pastor. O sea, en Mateos 12:40 se compara este evento con lo que pasó Jonás. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque esa es una señal, porque los judíos piden señales, entonces esa era la señal que Jesús iba a hacer en la cruz, la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, él también iba a estar 3 días y 3 noches antes de subir y hacer esa presentación en el cielo, esa resurrección, porque él iba a subir las pruebas al cielo. ¿Qué iba a hacer Jesús en el cielo? Al tercer día iba a demostrar sus llagas, sus hoyos en sus manos y en sus pies, donde había estado la corona y lo que le lastimaron al costado y la sangre que él derramó. Porque él iba a hacer la prueba viviente. Claro. Él iba a estar en el propiciatorio, pero en el cielo. Ok, pastor. Y bueno, y para que ustedes tengan presente, nosotros tenemos un programa, ¿verdad, pastor? De la fecha que murió Jesús. Sí, tenemos un programa en nuestra biblioteca cibernética que se dice ¿cuándo murió Jesús? Porque hay mucho engaño en las iglesias. Te dicen que Jesús murió el viernes y resucitó el domingo. Eso es mentira, porque del viernes al domingo tú no puedes tener 3 días y 3 noches. Porque si usted se va a un hotel de 5 estrellas en Acapulco y se va a dormir a las 6 de la tarde cuando murió Jesús y en la madrugada lo sacan del hotel, no estuvo 3 días y 3 noches.
Exactamente. Me gustó ese ejemplo del hotel. Oye, pastor, pero bueno, eso es importante y bueno, ahí abajo le vamos a dejar los links. Cuando termine este video lo puede chequear. Pastor, eh, Pedro estaba predicando en el Pentecostés, ¿verdad? Eso sale en Hechos 2 del 29 al 31. Eso es de tarea para ustedes, muchachos que nos están viendo. Hechos 2 del 29 al 31. Pero Pedro estaba predicando una palabra en ese momento que era el Salmo 16, versículo 10. Pastor, ¿nos puede decir qué dice ese salmo? Claro que sí, dice, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es una bonita promesa que él toma de esos salmos al predicar, porque acuérdate que ya Pedro en ese entonces está él lleno del Espíritu Santo sobrenaturalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando cayó en Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo no fue bautizo, en ningún lado de la Biblia dice bautizo, dice llenura del Espíritu Santo, lo llenaron con todo el conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque pues yo me imagino que antes Pedro no se sabía ni el Salmo 1, pero al ser llenado sobrenaturalmente, saca estas palabras del Salmo 12, 10, 12, 10, 16, 10 y dice lo que tenía que hacer, y también hace otras anotaciones como la del profeta Joel en el mismo discurso. En ese salmo, pastor, se habla también sobre el Seol. ¿Qué es el Seol? ¿Qué es el Hades? ¿Qué es el infierno? Bueno, el Seol y el Hades es lo mismo. Ok. Es lo mismo, es la parte donde las almas van a tener un castigo. Ok. Muchas veces se le llamó Seol a donde los israelitas quemaban la basura porque era un lugar que se comparaba con el infierno porque la llama del basurero siempre ardía como en el infierno. Perfecto. Pero entonces Seol es hebreo y Hades es griego y significa lo mismo. Infierno. Y en muchas Biblias corruptas quitaron esas palabras para soportar sus teorías falsas que no existe el infierno. Sí, y muchas personas también confunden el infierno con el lago de fuego, que es otra cosa, o el abismo, ¿correcto, pastor? Bueno, tenemos un programa de dónde se van los muertos, también podemos dejar el link, que explicamos qué es el seno de Abraham, el infierno, y qué es el lago de fuego. Son 3 diferentes lugares. Exactamente. Y tenemos también lo de los 7 bautismos, que el último bautismo es el que es candela, ¿no, pastor? El último bautismo es en el lago de fuego. Sí. Eso es increíble. La palabra es eficaz. Pastor, volviendo al tema. Entonces, Efesios 4:9 lo confirman, que ya lo leímos, ¿verdad? Efesios 4:9. No lo hemos leído, pero lo podemos leer. Dice, más que el que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí el apóstol Pablo nos revela que Jesucristo bajó a lo más bajo del infierno, a las más bajas partes de la tierra, porque tenía un motivo, una razón. Una razón, claro. Ahora, pastor, Lucas 16, del 19 al 31, nos habla del rico, el joven rico y Lázaro. ¿Nos puede explicar esa historia? Porque es una historia, ¿no? Claro, hay que hacer esa anotación que es una historia, porque en muchas iglesias te enseñan que es una parábola y eso es mentira. ¿Por qué no es una parábola? Porque Jesús está contando una historia con nombres de personajes reales como Abraham. Exactamente. Y Lázaro, que estaba ahí, y el joven rico. Correcto. Entonces, aquí, pastor, significa que por lo menos en ese momento, antes de que Jesucristo resucitara, el Seol, o el Sheol, como lo llaman los judíos, o el Hades, o el infierno, estaba dividido en 2 partes. Estaba la parte de los condenados y estaba también la parte de los que habían creído en la promesa, en el Mesías, en el Jesús, en el Dios, ¿correcto? Claro. Antes de la crucifixión había 2 partes muy grandes abajo en el inframundo. Una se llamaba el seno de Abraham y el otro el infierno. El infierno estaban los condenados, como usted dice, y en
seno de Abraham estaban las personas que habían creído a alguno de los evangelios. Tenemos un programa de los 7 evangelios y creyeron a uno de esos 7 evangelios y fueron salvos, pero no iban a ir al paraíso porque nadie podía ir al paraíso, o sea, al tercer cielo, hasta que el mismo Dios estuviera ahí con un cuerpo. Imagínense, si esas personas hubieran muerto antes del Antiguo Testamento y se hubieran ido al cielo, no hubieran visto a nadie porque Dios es espíritu. ¿Dónde está Dios? Entonces Dios tenía que encarnar para subir en un cuerpo glorioso y estar allá con ellos. Sí, entonces eso es la importancia de esta palabra. Eso está, ya se lo dijimos en Lucas 16 del 19 al 31. Búsquenlo, lean, esa historia es verdadera. Y es muy importante eso porque Jesús es el personaje bíblico, bueno, Jesús es Dios que habló más del infierno. Exactamente. Y pastor, en Isaías nos dicen que hay una diferencia entre el infierno, que es el Hades, o que es el, ¿cómo se llama? El Seol, y el abismo. ¿Cuál es? Está en Isaías 14:15. Isaías 14:15, Sí. bueno, vamos a verlo. Isaías 14:15 nos dice así la palabra de Dios. Mas tú derribado serás infierno a los lados del abismo. Está hablando cuando Satanás fue destronado. Entonces vemos que hay 2 diferentes lugares, el abismo y el infierno. Entonces aquí se está poniendo más interesante el tema a todos los que nos están viendo por primera vez. A lo mejor no lo entienden porque es palabra, esto es lomito, esto no es lechita, esto es algo fuerte y poco a poco van a ir entendiendo. Y eso que no le pusimos el Grevik. Exactamente, pero nos pueden ver otras prédicas, otras que son para el principio de las personas que están empezando los caminos de Dios. Nos pueden buscar a través de estas plataformas, los hashtags abajo y seguimos. Pastor, ya estamos entrando en el material fuerte porque ya vemos lo que es un abismo. Ya sabemos la diferencia entre el infierno y el abismo, ¿correcto? ¿Qué nos puede decir, pastor, en Apocalipsis 1:18? Apocalipsis 1:18 nos dice la palabra de Dios. Mientras el pastor está buscando Apocalipsis 1:18, yo les pongo de tarea a que chequen también Romanos 10:7. Romanos 17 es una cita muy buena. Y que el que vivo ha sido muerto, he aquí yo soy, dice yo soy con mayúsculas, está hablando Dios, Jesús, yo soy vivo por siempre jamás, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¡Boom! Entonces aquí vemos algo que Jesús baja. Entonces Jesús baja, pastor, y agarra las llaves del infierno y del Hades. Del Hades, del infierno y del abismo. Se las arrebata la muerte. Eso es lo más importante. Se las arrebata. Entonces ya la muerte ya no tiene control de la muerte como se había enseñoreado por el pecado, sino Jesús le quita esas llaves y ahora Él las tiene en su mano. Y Él decide quién se va y quién no se va. Exactamente. Por eso es que Jesús fue al seno de Abraham. Porque todas esas personas que habían creído se iban a ir al paraíso con Él. ¿Correcto, pastor? Claro. Igual como el ladrón. Bueno, eso es lo que sucedió teológicamente. Ok, cuando Jesús estaba en la cruz, el diablo estaba bien contento, estaba pegando brincos porque, voy a matar a Dios, y él va a recibir el pecado si se va a ir al infierno y ya no me va a molestar. Entonces, no sabía que Jesús no solamente entonces el diablo pensaba, ¿qué tan profundo se puede ir Jesús que fue bueno al infierno? Pues al primer nivel, porque pues él fue muy bueno toda su vida, porque en el infierno hay niveles de tortura. Si tú eres muy malo, te torturan más. Si tú eres un mucho orejas, más. Si tú te metes con niños y más. O sea, así van los niveles de tortura. Entonces el diablo dijo, pues este es donde puede llegar. Pero no contaban con su astucia de Jesús, que él tomó todos los pecados del mundo para ir hasta abajo y arrebatarle las llaves a Satanás. Él no se sospechaba eso. No contaban con la astucia. Claro. Bueno, entonces no solamente se llevó las llaves, no solamente liberó a las personas que estaban en el seno de Abraham y se los llevó al cielo. Pero ¿qué nos puede decir, pastor, en segunda de Pedro 2:4?
que habla que más que todo que hay ángeles caídos, ¿verdad? Entonces en esta segunda de Pedro 2:4 nos dice algo sobre esto. Es importante que sepan que hay una diferencia entre ángeles caídos y demonios. Son diferentes. Pastor. Bueno, los demonios vienen siendo como espíritus de Satanás, ¿verdad? Porque la palabra demon en la cultura griega en las Biblias traducidas, pero más bien es como dice la King James, evils. Evil son espíritus malos. Ajá. Y dice, porque si no perdonó a Dios a los ángeles que pecaron, más antes habiéndolos despeñado, ¿dónde los despeñó? Al abismo, ¿va? Despeñado. Habiéndolos despeñado al infierno, con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Pero no para que los vayan a juzgar él al juicio, porque Jesús va a usar esos mismos ángeles para juzgar a muchos. Exactamente. Pero, pastor, aquí hay algo muy interesante porque estos ángeles caídos, ¿verdad? Dice que están encarcelados, que están como con cadenas. Ahora, sabemos que están estos ángeles caídos, pero también hay demonios. ¿Qué nos puede relatar el pasaje también histórico del endemoniado de Gadareno, pastor, que aparece en Lucas 8, del 26 al 39, pero vamos a leer unos versículos nada más, el 30, el 31, el 32. ¿Qué nos dice, pastor? Bueno, esta es una historia muy importante porque tenemos que poner mucha atención en esta historia, porque los demonios, si usted no se acuerda, en los evangelios sinópticos siempre reconocían a Dios, siempre sabían, decían, ¡ay, hijo de David! ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Siempre, y a los seguidores de Cristo también. Sí, y los que tenían el Espíritu de Dios también, ¿verdad? Entonces, ponga mucha atención, el 31 dice, y le rogaban, ¿a quién? A Jesús, que no les mandase que se fuesen al abismo, porque al sacarle esos demonios a esas personas, Jesús tenía el poder de ellos de mandarlos al mismo abismo y ponerlos en prisiones encadenadas. Entonces le rogaron, dijo, mejor mándanos con estos puercos al despeñadero. Ellos dijeron, el 32 dice, y había un hato de muchos puercos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. De todas maneras los despeñó, ¿va? Pero de esos espíritus después salieron porque no los mandó en prisiones. Un espíritu, si tú no lo mandas a una prisión en el inframundo, él puede salir y meterse en otro cuerpo. Sí, aquí lo interesante, pastor, es que ya los demonios sabían el poder de Dios, del poder de Jesús, sin ir él todavía al inframundo, abajo. O sea, todavía él no había muerto, pero ya ellos lo reconocían, que ellos iban a ir a ese lugar. Claro, recordamos que Jesús no estaba glorificado, pero Jesús tenía el Espíritu de Dios mismo dentro de él. Exactamente, por eso es ahí donde quería llegar, y aquí donde viene lo que es la famosa, lo que llaman la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que no son dioses, es un solo Dios, ¿correcto, pastor? Claro que sí, es un Dios manifestado diferentemente. Dios tiene el poder de separarse, nosotros no tenemos ese poder, y además antes Dios no había, se podía separar, pero nosotros no sabemos cómo, ni cuánto, ni dónde, ¿verdad? Quizás cuando en la creación Jesús aún tenía otro cuerpo diferente al que tiene ahora glorificado. Exactamente. Pastor, hay una parte en la palabra de Dios que dicen que los ángeles de los que se habían revelado se separaron y trataron de hacer relaciones sexuales con mujeres. Sí, eso lo vemos en Génesis 11, que dice la historia del mundo, que Dios se conmovió y vio que el mundo todo estaba mal y que estos ángeles se metieron con mujeres para tener hijos. Realmente no se sabe teológicamente cómo fue este acto, si estos poseyeron una persona y esta persona tuvo relaciones con la mujer, porque sabemos que los ángeles no pueden tener sexo, o ellos se intervinieron en la cuestión genética cuando esto estaban produciendo. Hay dos teorías de los eruditos. Exacto. Pero entonces, de que sucedió y hubo gigantes y hay muchas pruebas de estos gigantes de que tenían un dedo de más. Sí, se les llamaba Nefilim. Nefilim, así Nefilim quiere decir que eran un ser o un alma viviente, como usted dice, gigantesco. Bueno, pastor, ¿qué nos dice Judas 1:6?
Bueno, Judas 1.6 también nos habla de eso, ¿verdad? Judas 1.6 nos dice, y que los ángeles que no guardaron su primer estado, ¿verdad? ¿Cómo? Ahí nos explica más, por eso yo creo la primera versión, que no guardaron su primer estado, o sea, que ellos eran espíritu y no quisieron guardar de ser espíritu, sino se metieron en un cuerpo, ¿verdad? Porque yo creo eso más, que se metieron en un cuerpo y tuvieron relaciones sexuales con estas mujeres. Dice, y los ángeles que no guardaron su primer estado, dejaron su propia habitación, los ha reservado bajo la oscuridad en cadenas eternas hasta el juicio del gran día. ¿Se fija? Entonces, estos ángeles no guardaron su habitación. ¿Qué habitación ellos tenían? Espiritualmente, así como los ángeles tienen un cuerpo, un cuerpo celestial, ellos también tenían uno, no quisieron guardar eso, entonces cambiaron su cuerpo por otro. Exactamente. Tomando posición de un humano. Entonces aquí lo que vamos a ver es eso. Nos vamos al primer versículo, a lo que leímos en Pedro, ¿verdad? Que si Jesús va a esos lugares y va a esos lugares donde están esos ángeles caídos. Pastor, ahora, hay algo aquí que es muy interesante, porque esto es algo que se tiene que saber. Viene el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, que hay también un programa de eso Claro que hemos sí. hecho, ¿verdad? Los pueden buscar también. Tenemos varios programas acerca del arrebatamiento. Exactamente. Y del misterio del arrebatamiento. Exacto. Entonces, dice la palabra de Dios que van a venir los 7 años de Daniel y va a ser 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra, pero también nos dice en Apocalipsis 9, del 13 al 16, que van a ser como desatados todos estos ángeles, estos demonios que están encadenados en este momento. Dice, y el sexto ángel tocó la trompeta y una voz de 4 cuernos del altar de oro, la cual estaba delante de Dios, que decía al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates, y fueron estos desatados los 4 ángeles que estaban apresados para la hora y el día y el mes y el año, al fin de matar la tercera parte de los hombres. Entonces sabemos teológicamente que alrededor del río Éufrates, en esa área donde estaba el jardín del Edén y Babilonia, en el inframundo abajo de la tierra, ahí sí existía una prisión. Como usted le está revelando la Biblia, que ahí hay una prisión. Si usted se puede rascar ahí, a lo mejor se puede encontrar una sorpresita. Y va a desatar estos 4 ángeles poderosos que van a destruir a la tercera parte de la población mundial. Y estamos hablando nada más de 4 ángeles. O sea, no sabemos, supuestamente los que habla aquí Judas 1.6 son 200 ángeles más o menos que hicieron. Bueno, cuando fueron desterrados, una tercera parte, Dios encarceló a algunos, otros los dejó libres. ¿Por qué? Porque siempre Dios quiere tener un balance en la guerra espiritual. Exactamente. Entonces, señores, lo que queremos decirle aquí a ustedes es... Entonces sí predicó Jesús. ¿Predicó Jesús? Sí. Claro que sí. Ahora, no predicó un mensaje de salvación, no predicó un evangelio, no. Lo que le predicó, ¿qué fue, pastor? Bueno, Jesús fue a predicar a estos ángeles encarcelados un mensaje escatológico o profético de qué estaba reservado para ellos. Lo que estamos viendo en la revelación, que ellos iban a destruir la tercera parte del mundo, que ellos iban a obedecer esto y otro. ¿Por qué? Porque aún los ángeles malos, Dios tiene el control de ellos. Exactamente. Y con lo que él hizo, les dijo a dónde van a ir cuando termine todo esto, que es al lago de fuego. Pero antes, él, en Apocalipsis 20, del 1 al 3. 20 y del 1 al 3 nos dice, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. No era rapero, la tenía, porque hay raperos que tienen cadenas. Y dice, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que era el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Okay. Y lo arrojó al abismo. Ahí está. Por eso va a haber paz, porque a Satanás lo van a atar en el milenio, lo van a amarrar, lo van a atar y lo van a traer al abismo con todos los ángeles malos para que haya paz sobre la tierra por 1000 años. Exactamente. Esto es después de la gran tribulación, ¿ok?
Esto es la parte, digamos, escatológica, profética, de que Satanás va a ser encadenado otra vez, ¿verdad? Eso sucede inmediatamente después de la batalla del Armagedón. Del Armagedón. ¿Y quién es el que trae la llave? Un ángel. Esa misma llave que Jesús agarró. Entonces, todo esto combina. Ahora, pastor, ¿qué le podemos decir a esas personas que ya oyeron este tema? ¿Cómo ellos pueden ser libres de todos estos acontecimientos y puedan ir a esos lugares así como Abraham, como Jacob, como Isaac, como todos estos varones que fueron y estuvieron al lado de Jesús? ¿Qué mensaje, qué evangelio podemos decir? Bueno, es algo muy bonito y muy sorprendente lo que nos revela la Biblia, y ponga mucha atención, porque en la tribulación usted podrá sentarse con Moisés, con Abraham, con Isaac, porque todos estaremos ahí, todos los santos de Dios, porque Dios lo ha prometido y nos lo dice a través de las Sagradas Escrituras. Y la única forma que tú no pases la gran ira de Dios, esa gran tribulación, usted no quiere que le corte la cabeza a uno de esos ángeles que van a salir del río Éufrates. Acabe esa enemistad con Dios. ¿Cómo? Haciendo las paces en la cruz, a través del Evangelio glorioso para la iglesia, que se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo para como iglesia nosotros lo recibiésemos, ¿verdad? Que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que nosotros, al ser una nueva creación y al ser sellados con el Espíritu Santo, tenemos esa redención por una eternidad, para que nosotros estemos juntos con Jesús y todos esos santos que habla la Biblia en el milenio, cuando Satanás va a estar atado con sus achichincles en el abismo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y muchas gracias, Dios les bendiga, pasen la voz, y estamos celebrando ya un año del cafetín.